Bueno, sección 2.9, excepciones en clases propias. O excepciones de clases propias, creo que debería de ser más bien el título. Bueno, ya hemos comentado cómo vamos a trabajar con las excepciones predefinidas, las que están disponibles en el API de Java, y que se lanzan automáticamente por los programas, como por ejemplo Null Pointer Exception, que ya decíamos que esa se presenta cuando intentas utilizar un método con un objeto que tiene el valor de null. Pero hay en otros casos un error bajo ciertas circunstancias cuando Java no estaría dando un error. Por ejemplo, considera esta clase, esta colección lista pagos. Esta se utilizó en el caso de estudio del semestre anterior. Y lista pagos tiene o utiliza un array list para guardar una colección de pagos. Y además también tiene una constante llamada max que indica cuál es la cantidad máxima de pagos que puede tener la lista, ¿no? Entonces, bueno, en este pedacito de código de la clase lista pagos, pues no tenemos puesta ninguna excepción por la cual nos debamos de preocupar. Pero en el caso, por ejemplo, del constructor, podemos ver que hay un pequeño problema. Entonces, bueno, ¿qué era lo que tiene esta clase lista pagos? Bueno, esto que está aquí en la figura 2.5 es de la sección anterior. Bueno, está un import para, al, al directorio o al paquete útil para poder utilizar la clase ArrayList, que dijimos que es la que se encarga de manejar la colección de objetos. Y entonces la clase lista pagos, bueno, pues por ahí tiene la declaración de sus atributos o campos. Hay un, hay un objeto de tipo ArrayList para manejar el pago y que está identificado como lista P. Y bueno, aquí está la constante que estábamos comentando hace un momento, ¿no? La max con mayúsculas. Recuerda que por convención las constantes que tú definas dentro de una clase las debes de escribir con mayúsculas. Bueno, y entonces en el constructor para la clase lista pagos, para poderlo utilizar, pues hay que pasarle un valor, que es la cantidad máxima de pagos que puede registrar la lista de pagos. Y entonces lo que se hace, bueno, en esta parte, pues es simplemente creas el array list con el tipo que en un momento dado se le haya definido al campo, pues en este caso del tipo pago, y y ese objeto, bueno, es asignado o queda referido por lista P. Y después a la constante max se le va a poner lo que tenga el parámetro max con minúsculas, ¿verdad? Bueno, entonces, tú le pones bueno, en el constructor se le pone el valor max de acuerdo a lo que se le haya mandado, en este caso un entero, y pues este valor estaríamos esperando que sea positivo, pero los valores enteros que maneja Java pues pueden tener esa peculiaridad, ser positivos, negativos o bien puede ser el cero. En el caso de que tengas un valor negativo o de cero, pues Java permite hacer la asignación, o sea, no impide nada que yo le ponga aquí a esta constante un valor negativo o el valor de cero. Pero si lo llegas a hacer, pues eso puede en un momento dado generar problemas de lógica en el código, porque pues, tener una lista para que guarde 0 pagos o guarde menos 5 pagos, pues no tiene mucho sentido. E idealmente, pues lo que debemos de evitar pues, es poner a max un valor que sea menor que 1. Y en el caso de que se intente, pues habría que reportar un error en vez de ponerlo, ¿no? Para eso, bueno, podrías utilizar la estructura de selección if-else para llevar a cabo la revisión del parámetro max que se le está pasando al constructor.
y después pues, reportar el error en el caso de que se ocupe. Ahora, esto podrías hacerlo pues como se muestra aquí en esta parte, ¿no? Eh, y podrías tú hacer que devuelva, por ejemplo, un valor booleano. En el caso podrías estar devolviendo false para indicar que falló. eh, Hacer la asignación del parámetro a la constante. Pero luego lo que sucede es que en muchas ocasiones cuando uno reporta un valor booleano para indicar un error, pues en muchos casos los usuarios terminan ignorando lo que se les devuelve. Y además viene otro problema que es quizás con el cual pues eso que se está intentando pues no es una solución. Y es de que pues los constructores no pueden devolver nada. En otras palabras, no tienen valor de retorno. Y entonces, ¿cómo podrías tú reportar estos errores de regreso si el constructor no puede devolver nada? Pues la única salida pues es precisamente lanzando una excepción. Bueno, veamos cómo se lanza una excepción. Bueno, ya vimos programas que automáticamente lanzaban excepciones, ¿no? Decíamos, tienes, por ejemplo, quieres usar un método de un objeto no válido, pues ahí se genera automáticamente la de apuntador con referencia nula, ¿no? O el el null pointer exception. Pero podríamos quizás estar interesados en tener nuestras propias excepciones. Y para eso, bueno, pues tendríamos que ver cómo lo tenemos que hacer. En primer lugar, pues habría que decidir cuál es la excepción que se va a lanzar. Dice que puedes utilizar alguna clase excepción Java de las que están disponibles. Y como en este caso, pues es un error de lógica, pues podríamos intentar lanzar, cuando suceda eso, una runtime exception. ¿Qué tenemos que hacer para lanzar un objeto excepción? Bueno, para esto tendrías que poner una instrucción explícita que lance la excepción mediante el comando throw. Fíjate que esta es una diferencia con el throws que ya habíamos visto, el throws lo utilizas en la cabecera del método y sirve para reclamar una excepción. ¿Sí? Eh, Básicamente, cuando reclamas la excepción, estás informando que ese método puede lanzar cierto tipo de excepción. Bueno, después de throw, vas a crear un objeto excepción y bueno, pues como cualquier otro objeto que se hace en Java, pues hay que utilizar el comando new y haciendo la llamada al constructor adecuado de la clase excepción. Entonces, bueno, si yo quiero que, por ejemplo, el constructor lista pagos genere una excepción runtime exception, pues tendría que programarlo o hacer algo como esto, ¿no? En el caso de que max sea menor que 1, en el caso decíamos que quisiéramos que max tuviera solamente valores positivos, entonces decíamos, primer punto hay que utilizar throw para lanzar la excepción y luego enseguida hay que crear el objeto. Y junto con para eso utilizas new y seguido de un constructor, dependiendo del tipo de selección que hayas decidido lanzar. Aquí en este caso, bueno, pues estamos utilizando el constructor de runtime exception que no requiere parámetros. Y las clases excepción Java tienen tienen otro constructor que en este caso puede recibir un parámetro tipo string y esa se utiliza para pues agrupar o dar información del error dentro del objeto excepción. Entonces, con la idea de pues, dar más información, aquí enseguida se está utilizando la otra versión alterna o el otro constructor que está disponible en Runtime Exception, en el cual tú le puedes pasar una cadena. Y aquí estamos poniendo un poco más de información, ¿no? Por ejemplo, tamaño no válido de lista y luego le concatenamos el parámetro que se le pasó, ¿no? Y con eso hacemos entonces que este constructor pues, lance la excepción.
Y por lo tanto, bueno, pues cualquier otro código que esté aquí, o bueno, que esté enseguida, pues ya nos estaría ejecutando, ¿no? Entonces, bueno, por acá tengo un programa que estaría entonces haciendo uso del constructor lista pagos que fue modificado. Y déjame mostrarte el código. Bueno, creo que se está en cap 11 y 12. Bueno, aquí está la clase lista pagos, que era la que comentábamos que íbamos a modificar. Y entonces, bueno, ya habíamos entonces señalado que en el caso de que el parámetro fuera menor a 1, entonces íbamos a lanzar una excepción, true, new. Y estamos, bueno, aquí está medio fifi este título. Usuario. Así, ¿verdad? Y entonces, bueno, se lanza esta excepción, ¿verdad? Entonces, esta clase lista pagos, que ya fue modificada para que entonces el constructor lance una excepción, va a ser utilizada por la clase que se llama demo runtime exception. Demo runtime exception. Entonces, no, parece que no la tengo. Déjame ver. No sé, ahí debería de estar. A ver, entonces algo escribí mal. Ah, faltó la V. Ok. Bueno, pues entonces aquí podemos observar, pues está muy simple. Eh, Estamos utilizando un bloque try catch porque ya vimos que el constructor lista pagos puede lanzar una excepción, o bueno, estamos haciendo que lance una excepción cuando el tamaño de la lista es menor a 1. Y entonces, en el caso de que atrape la excepción, pues ya simplemente hace una salida a pantalla y ya después ejecuta lo que está después del bloque try catch, ¿verdad? En caso de que no se haya generado ninguna excepción, bueno, se crea la lista pagos y después simplemente aparece fin del demo. Veamos que efectivamente así es. Entonces le doy Java demo runtime exception. Entonces, ingresar tamaño de la lista, bueno, le pongo por ejemplo 5, fin del demo, ¿no? Y ahora le pongo tamaño de la lista y le voy a poner -5. Y entonces, pues ya me manda este mensaje, ¿verdad? Hubo una... A ver, ¿qué pasó? Ah, caray. Bueno, atrapó la excepción, pero yo estaba... Ah, sí, la runtime exception, ¿verdad? Ujú. Porque en lista pagos, creo que necesito más líneas. Ah, sí. Bueno, a esta parte todavía no he llegado, ¿verdad? ¿Dónde está esta excepción albergue? Bueno, se supone que me debió de haber dicho, o bueno, o a lo mejor yo hice ya sé qué pasó. Me debió haber dicho runtime exception, ¿no? Pero bueno, parece ser que les mostré la versión que sigue, la que está lanzando una excepción propia, llamada excepción albergue. Ahorita lo comentamos. Bueno, si utilizas un tipo de excepción de las que ya trae Java para reportar algún error específico como de pues un tamaño de lista no válido, tu programa pues a lo mejor podría presentar algunos problemitas
Porque si pones una un catch donde estés atrapando cosas como, ¿qué era lo que tenía por acá? Si te fijas, yo aquí estoy atrapando algo que es del tipo runtime exception, ¿no? Pero pues hay otras cosas que también pueden generar alguna excepción, runtime exception. Por ejemplo, cuando estás intentando eh, utilizar un índice no válido, ¿no? Pues también te puede generar un runtime exception, porque es ese, ese, esa excepción, pues es un subtipo de runtime exception, entonces la podría atrapar. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Eh, y a lo mejor nos gustaría tener código diferente para algún error específico del programa. Luego, el nombre del tipo de excepción pues no es una buena descripción para el error específico porque pues algo que sea aquí runtime exception no me es tan claro como algo que me dijera, pues sabes qué, tienes una excepción por el tamaño que estás considerando de tu lista. Eso me podría ser más útil como programador. Y entonces, lo ideal pues sería que puedas tener tu propio, bueno, una excepción con el nombre que tú consideres más conveniente. Comentan aquí, por ejemplo, si tienes un juego donde las piezas se mueven en un tablero, podrías quizás querer tener una excepción llamada excepción movimiento inválido en vez de utilizar simplemente runtime exception. Bueno, para crear clases de excepción con bueno, propias, esto lo tendríamos que hacer de esta manera. Tenemos que heredar de una clase excepción predefinida, es de donde debemos de partir. No podemos partir, no puede partir desde la clase object, tiene que ser desde una clase excepción predefinida. Y lo que queremos es que esa clase excepción, pues, sea no comprobada. Bueno, si eso es lo que queremos, entonces tendremos que eh, derivarla de runtime exception. En caso de que la quieras comprobar, bueno, pues basta con que la derives de exception, ¿no? Entonces, pues tú ahí decides qué es lo que te podría convenir. Y entonces para la clase lista pagos, vamos a hacer que la excepción lanzada por el constructor sea no comprobada, por lo tanto podemos derivar de runtime exception. Porque, bueno, pues no es en este caso un error de lógica y no tanto un error de entrada y salida. Recuerda que las excepciones de este tipo, eh, estas son comprobadas. Entonces, bueno, para hacerlo, eh, decíamos, bueno, derivas esta excepción que le vamos a llamar excepción albergue de runtime exception. Y entonces, pues vas a necesitar montar los dos constructores. Déjame mostrarte excepción albergue. Aquí está. Entonces, vas a poner tu constructor sin parámetros y vamos a llamar al constructor de la superclase. Recuerda que cuando pones super, estarías dentro de un constructor, estás llamando al constructor de la clase, bueno, en este caso de la superclase o de la clase padre. Y no olvidar que en el caso de que tu constructor tenga más de una sentencia, entonces la primera sentencia o la primera instrucción deberá de ser la llamada al constructor padre, es decir, primeramente deberá de ir super y después cualquier sentencia. Si no lo haces así, entonces te va a generar un error al momento de compilar. Bueno, entonces pones este constructor, el que no lleva parámetros, y pones un constructor con un parámetro, con el parámetro string, que bueno, igual que en el caso anterior, pues llama también al constructor con un parámetro de tipo string que está disponible en la clase padre. Entonces, esa sería la manera como podrías diseñar tu propia, tu propia clase excepción. Algunos programadores, bueno, simplemente lo que hacen es dejan
dejan uno de los dos métodos. Lo recomendable sería que, perdón, de los dos constructores, lo recomendable sería que pongas los dos constructores, el que no lleva parámetros y el que lleva un parámetro que es de tipo string, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora pues habría que hacer la modificación para que pues ya no se esté lanzando al momento, bueno, en la clase lista pagos, ya no se esté lanzando runtime exception, que bueno, creo que era así como estaba. A ver, no, creo que es como así no está. Lista pagos, mira, aquí está. Aquí se estaba lanzando excepción albergue, pero bueno, esa es la versión como debió de haber, bueno, para llegar a este punto. Anteriormente, aquí dijimos que lo que estábamos lanzando era bueno, lanzando la creación de una excepción, runtime exception, ¿no? Así era como estaba hace un momento, bueno, como debió de haber estado hace un momento que lo estaba comentando. Por acá creo que sí lo puse, por aquí en la nota creo que sí está bien. A ver, déjame ver. Sí, mira. ¿Sí era aquí? Sí. Y bueno, se quedó más bien como esta versión, ¿no? Runtime exception, ¿sí? Entonces, bueno, así es como debió de haber quedado para que efectivamente viéramos que decía runtime exception. Y bueno, ya cuando lo modificas para que lance tu propia excepción, bueno, pues esto lo dejas como excepción albergue, ¿no? O el nombre que le quieras poner, ¿sale? Bueno, entonces, ya cuando se hace la ejecución, bueno, pues, ya entonces deberíamos de ver, pues ahora que ahora aparece, a ver, más para acá, pues ya debería de aparecer ahora mi propia excepción. Bueno, acá sí se llama bien, demo excepción albergue. Y a ver, déjame mostrarlo. VI demo excepción albergue. Entonces, bueno, aquí, bueno, era, digamos, así era nuestro bloque catch que teníamos anteriormente, pero ahora pues ponemos un bloque catch para nuestra excepción propia, llamada excepción albergue, y que decíamos que es la que puede resultar como eh, resultado de utilizar el constructor de lista pagos. Y de cualquier manera, bueno, seguimos dejando un catch general eh, que pudiera atrapar cualquier otro tipo de excepción que pudiera surgir en el uso de estas sentencias, ¿no? Este, este catch general podría servir para el caso aquí cuando se le pide que se ingrese el tamaño de la lista y se le da algo que no es un entero, podría ser procesado por este catch que tengo, el catch general, ¿de acuerdo? En cambio, si se debió a que se le dio un tamaño no válido, entonces el catch que estaría procesando la excepción sería este de aquí, ¿sí? Bien, si quieren puedo hacer la ejecución para que vean que efectivamente así es. Java demo excepción albergue. Entonces ingreso el tamaño de la lista y le ponemos, por ejemplo, decíamos un -5. Y entonces aquí me dice que es una excepción del tipo excepción albergue, ¿no? Y este fue el mensaje que le permitimos, ¿no? Poner cuando se crea un objeto de este tipo de excepción. Bueno, se le está pasando esta cadena y junto con el valor que se le dio, ¿no? Ahora, el otro catch, que es el más general, decíamos, podría suceder que yo aquí le ponga, por ejemplo, A1. Y entonces, ese catch general debería de atraparme la excepción que me estaría generando este number format exception. Bueno, no lo atrapó. ¿Qué tendríamos que haber hecho para que lo... bueno, sí, perdón, aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí sí. Algún error imprevisto, ¿no? Y lo que está haciendo en este caso, pues es imprimir la traza de la pila, ¿no?
Esto se logra porque aquí lo tenemos, ¿no? En la línea 16. Sí, perdón, me había confundido. Pero bueno, es que se le está pidiendo que se muestre la traza de la pila cuando se genera esa, bueno, alguna otra excepción que no es albergue excepción, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Mm, bueno, aquí importante, esto ya lo había comentado, pero lo vuelvo a señalar. Este catch general que se está poniendo, el del exception, debe ser la última cláusula catch. Porque en el caso de que no lo hagas así, por ejemplo, de que pongas primero un catch general, como está puesto aquí, y después cualquier otro catch, esto te va a impedir que tu código compile, ¿no? Entonces, luego en algunos casos cuando estás utilizando varios catches se te pasa esto y estás dale y dale y dale vueltas y no sabes por qué, y es precisamente por esto, porque termina quedando aquí dentro del catch que está después del catch más general, pues código que es inalcanzable. Y Java, bueno, el compilador de Java, no compila si llega a detectar esa situación. Bueno, para la parte de la documentación de las excepciones, se puede utilizar la etiqueta @throws y en los comentarios bueno, para poner comentarios tipo javadoc, bueno, pues entonces lo anotas y dices cuál es la excepción que se estaría en este caso generando, ¿no? Y además pues anotas lo que es la razón por la cual la excepción podría ser lanzada, ¿no? Entonces, utilizando esa etiqueta throws seguido del tipo de excepción y de una descripción de la razón por la cual la excepción se puede generar, de esa manera se podría hacer la documentación para la clase. Y pues con eso pues se termina, bueno, casi se termina. Eh, como dice aquí, es una práctica buena que se documenten todas las excepciones que un método podría lanzar. Y puedes utilizar para eso pues varias etiquetas throws para ir anotando cada una de estas. Y pues ahora sí, con esto terminamos el capítulo 2.